Bienvenidos a esta emocionante presentación sobre nuestro nuevo modelo de iglesia y el Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes arraigada en la verdad del Evangelio, capacitada para discernir con sabiduría en un mundo lleno de desafíos. Nuestro Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario es una plataforma destinada a edificar a nuestros hermanos en su fe y en su servicio a la comunidad. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes basada en la verdad y la autenticidad del Evangelio. Seguimos el ejemplo de Jesús, enfatizando el amor y el servicio como partes integrales de nuestra fe. Nuestro modelo incluye la adoración, el discipulado, el servicio comunitario y la capacitación bíblica. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, crecemos en la fe, servimos a nuestra comunidad y buscamos una edificación integral. El programa de carrera ministerial es esencial para cumplir con nuestra visión. Ofrecemos formación teológica, competencias laborales y consejería familiar. Comenzamos el 19 de mayo con clases presenciales, que luego pasarán a formato en línea, además de talleres prácticos y cursos de certificación. Te invitamos a unirte a nuestra visión. Inscríbete en los programas, involúcrate en los proyectos de servicio y comparte esta misión con otros. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Muy buenas tardes, amados hermanos, qué alegría saludarlos nuevamente por este medio. Vamos a continuar con la columna número 1 de etapas de madurez de esta carrera ministerial y vamos a ver la lección número 25 correspondiente a la iglesia y hoy vamos a ver la ordenanza del bautismo. Así que antes que otra cosa acontezca, vamos a orar para que el Señor tome control de esta clase y podamos glorificarle, ¿verdad?, como es debido. Exaltar su nombre, porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Muy bien, así que vamos a continuar sin más preámbulo, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, toda la magnificencia a ti, Padre Santo, que eres maravilloso, poderoso, eterno, santo por siempre. Gracias, Señor, porque nos podemos presentar delante de ti al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esta esperanza de conformar nuestros corazones a ti. Toma control de esta clase y tú guíanos siempre al camino eterno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, lección 25, muy bien. Lección 25, la iglesia, vamos a ver la ordenanza del bautismo. Amén. Qué importante este tema. Y estamos aquí. La ordenanza del bautismo. Muy bien. Una ordenanza, valga la redundancia, es una orden del Señor con respecto a un rito simbólico que representa una verdad central de la fe cristiana y que debe de ser practicada por la iglesia. ¿Okay? El Señor ha dado dos ordenanzas a la iglesia, las cuales son el bautismo de creyentes y la cena del Señor. En esta lección estudiaremos la ordenanza del bautismo. Es una instrucción, es una orden que el Señor mismo da, ¿verdad? Para el cual tiene un propósito, ¿verdad? Tiene una función dentro del testimonio y dentro de la evaluación de la evidencia de un verdadero cristiano. Por eso es solo un símbolo, es un rito simbólico, es una acción, ¿verdad?, que en sí misma no participa en nuestra salvación, sino más bien lo que representa, lo que manifiesta es lo que realmente puede darnos una certeza que estamos en el camino correcto. Muy bien, entonces, amados hermanos, vamos a empezar. El bautismo como mandamiento, ¿verdad?
En Mateo 28, del 18 al 20, ¿qué mandó el Señor Jesús con respecto a la evangelización de todo el mundo y del papel del bautismo? Muy bien, bueno, vamos a ver esta cita, ¿verdad? Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Entonces, ese es un mandamiento, ¿verdad? Es una instrucción, una orden que el Señor le da a la iglesia y que viene como parte de la acción de hacer discípulos, llevar el evangelio, ¿verdad? Y después bautizándolos. Vamos a ver más adelante a qué se refiere esta parte de bautizar, ¿verdad? Tenemos la clase de membresía que hablamos acerca del bautismo, ya son cursos un poquito más adelantados, pero viene de una práctica que se hacía en el judaísmo antes, se hacía una limpieza, bueno, en la pausa del antiguo pacto, el nuevo pacto, el pueblo de Israel determinó una ceremonia de limpieza, ¿verdad? De limpieza que se metían a una fosa de agua corriente y ahí se sumergían para hacer un lavatorio para ciertos propósitos rituales. Entonces, esta limpieza, bueno, se va manifestando esta práctica hasta llegar a Juan el Bautista. Y esta práctica se retoma para simbolizar toda la limpieza de nuestro ser, cosa que solamente puede hacer nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Y se asemeja a esta intención de ser totalmente limpiado, no solamente ya del cuerpo, sino de nuestra alma, de toda la maldad del pecado. Amén. Perfecto, entonces vamos a continuar. Muy bien. En Hechos 2:8 y Hechos 10:47 y 48, ¿qué mandó a los que habían creído en el Señor Jesús para salvación? Vamos a ver Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en cumplimiento a esta ordenanza en el Evangelio, ya en el libro de los Hechos, vemos a los apóstoles cumpliendo esta ordenanza y dando la instrucción de bautizarse, amén, de hacer este acto simbólico para demostrar que realmente estamos comprometidos y queremos ser transformados por Cristo. Hechos capítulo 10, del 47 al 48. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Okay? Entonces, amados hermanos, esto es algo que la palabra misma dice, ¿verdad? Que se bauticen los que han creído, que tomen este compromiso. El bautismo, la palabra bautismo, en su traducción literal quiere decir sumergir. Entonces el bautismo refiere a integrarse, sumergirse, comprometerse completamente con el Señor para, como discípulo, hay que recordar, como discípulo, como aprendiz, para caminar en una vida nueva, para aprender a ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, vamos a continuar. El bautismo solo para los creyentes, ¿ok? Solo para los creyentes. En Mateo 28:19, ¿quiénes son los que deben ser bautizados? Vamos a ver el texto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Quiénes son los que tienen que ser bautizados? Los discípulos del Señor Jesús. Aquellos que están dispuestos a aprender, a creer en el Señor. Amén. Muy bien. Según Mateo 16:16, ¿cuál es la condición que uno debe cumplir antes que pueda ser salvo y bautizado? Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, el que creyere y fuere bautizado. Entonces estamos hablando que hay una relación entre
creer y entregarse a un discipulado, donde entonces el bautizo representa ya este compromiso. Muy bien, según Hechos 2:41, ¿quiénes eran los que fueron bautizados? Vamos a ver aquí más adelante, voy a subir un poco. Muy bien, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces ya tenemos 3 similitudes del mismo propósito. O sea, hay que creer, estar dispuesto a ser un discípulo y haber recibido su palabra, que son sinónimos de realmente confiar y creer en el mensaje de Cristo, en la palabra de Dios a través de Jesucristo. Muy bien. Según Hechos 8:12, ¿qué hicieron los samaritanos antes que pudieran ser bautizados por el evangelista Felipe? Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Entonces, el bautismo es una ordenanza, es una práctica que la iglesia va a hacer solo para los que han creído. No es para que mediante el bautismo uno agarre más fe, uno a partir de ahí realmente se comprometa con el Señor. No, o sea, es porque ya tú te comprometiste, ya creíste. Algunos, cuando se habla ya del bautismo, está la confusión de decir, no, yo todavía no estoy suficientemente preparado. Bueno, es que no tienes que estar preparado, no está diciendo aquí el texto, los que estuvieran preparados, tuvieran ya un año en la congregación, no, esto puede ser de un día para otro, esto puede ser, esta acción se da inmediatamente. Recordemos las 2 personas que estaban junto al Señor Jesucristo, que fueron crucificadas, los 2 ladrones. Uno de ellos blasfemaba y el otro de ellos creyó en el Señor Jesucristo y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, y el Señor le dijo, de cierto te digo que tú estarás conmigo. Entonces ahí no le dio tiempo de consumar, de llevar la ordenanza del bautismo, pero él creyó, y entonces esa condición lo llevó a la salvación. Por las circunstancias de tiempo ya no se metió al agua, pero él fue bautizado de alguna manera, si decimos así, por la condición de haber creído. Entonces, en condiciones normales, ¿verdad? Uno cuando cree, ya puede entonces ser bautizado. Cuando realmente crees en el Señor Jesucristo y tienes esa convicción de lo que has creído en cuanto a la palabra. Muy bien, entonces eso es importante. No es algo que tenga que hacerse así como un requisito para todos, ¿verdad? Lamentablemente hay muchas sectas como la Iglesia de Roma, que pues a los bebés y bueno, les echan agua. Bueno, de ahí también se relaciona y se deriva, ¿verdad? En la cátedra que nació de Roma, y luego algunos cristianos la toman del bautismo de niños, ¿verdad? Donde agarran los textos, todo eso es una cátedra, pero al final de cuentas también bautizan niños como para que amarren, ¿no? O sea, como para que lo consagremos al Señor. Y bueno, esto es muy debatible, pero según los textos es el que ha creído. O sea, ¿en qué edad se puede bautizar un niño? Pues depende de la edad que realmente él ha creído en Cristo. No sé, pueden ser 8, 10, 12 años, no hay una edad. Sí sabemos que a lo mejor un niño de 5 o 6 va a ser pues un poco complicado, todavía no desarrolla su criterio en cuanto al discernimiento del bien y el mal, pero pues no decimos que no pueda haber una manifestación de un verdadero creyente. Entonces pues no es cuestión de la edad, es cuestión de creer. Claro que a los niños les es un poquito más complicado por el proceso que ellos están atravesando, pero de eso a que alguien sin conciencia, sin creer, se le lleve a este rito del bautismo, eso es lo que no tiene sentido. O sea, podríamos nosotros acomodar el balón con nuestra mano y en la cátedra sacar los textos, contender y decir aquí están las justificaciones, pero amados, en la práctica no tiene ningún sentido que alguien que no cree pase el rito del bautismo, niño o adulto, ¿verdad? Hay adultos que por emoción, ¿verdad?, se bautizan porque ven que está bonito, que está el otro llorando, pero en realidad ellos no creen y en realidad no quieren ser discípulos. O sea, alguien cuando se bautiza es porque se convierte en discípulo, porque toma un camino de convicción en las cosas de Dios, ¿verdad? Amén. Muy bien. El propósito del bautismo. El propósito, ¿ok? El bautismo no es un medio de salvación. Esto hay que aclararlo, no es un medio de salvación. Según Lucas 23, 40, 43, ¿qué dijo Jesús al ladrón de la cruz después de su confesión de fe en Jesús? ¿Fue bautizado el ladrón antes de morir?
Respondió, es lo que hablábamos, ¿no? Respondió el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, ¿verdad? Que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Estamos hablando de que somos salvos por medio de la fe, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. O sea, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y si tu casa cree en el Señor Jesucristo, será salva también tu casa. La condición es creer, no que yo creo en el Señor y automáticamente toda mi casa también es salva. No. O sea, habla de la posibilidad, o sea, tú y tu casa, si tú crees y tu casa cree, cualquiera que crea, será llevado a la salvación el que crea en el Señor Jesucristo. Muy bien, en Hechos 16, 29, 31, ¿cuál es la única condición de salvación que Pablo y Silas dieron al carcelero que preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Lo que hablábamos. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta es la condición. Y serás salvo tú y tu casa. Amén. O sea, la condición es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y si tu casa cree, será salva tu casa. Eso es lo que refiere, creer, ¿no? No que por uno, no es de que yo ya creí, ya mi papá es cristiano, pues yo ya soy salvo, aunque no siga al Señor, aunque no obedezca los mandamientos. Esto no puede ser. Ya lo vimos en los antiguos estudios, cómo debe de haber una evidencia, debe de haber testimonios, debe de haber una obra transformadora en la vida del creyente. Muy bien. Vamos a continuar. Según los siguientes versículos, ¿qué enseña la Biblia con respecto a la salvación y las obras? Bueno, Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe. Otra forma de expresar el creer. La fe y el creer van muy de la mano y creemos en el Señor Jesucristo. Tenemos certeza, tenemos convicción de lo que hemos escuchado del Evangelio de la gracia y de la autoridad que Jesucristo tiene como Señor y Salvador. Muy bien. Tito capítulo 3 del 4 al 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, ¿verdad? Haciendo referencia al antiguo pacto de Israel, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ¿verdad? De la regeneración de nuestra alma por medio de creer. Hay un lavamiento y esto se asocia un poco a la palabra del bautismo, a la práctica que ya se tenía de lavar todo nuestro ser, pero como esto es totalmente espiritual, hablamos del lavamiento, de la regeneración y la renovación por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en quien nos convence, el que nos hace creer, el que nos lleva a esa gracia de esto en forma práctica, ¿verdad? Es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Muy bien, vamos a continuar, amados hermanos. Aquí está, muy bien. En 1 Corintios 1:7, ¿qué dijo el apóstol Pablo con respecto a su misión, ¿verdad? Y el bautismo? Bueno, dice el apóstol Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, yo vine a predicar el evangelio. Muchos decían, no, yo soy de Apolo, yo soy de Silas, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, y dice, porque a mí me bautizó Pedro, entonces yo soy de Pedro. Me bautizó Pablo, yo soy de Pablo. Y Pablo dice, yo no he bautizado a muchos, porque a mí me mandó el Señor a predicar, no a ser dueño de las personas que bautizo. Entonces, el bautismo, ¿verdad? Solamente es una manifestación. Lo importante es el evangelio, lo importante es creer. Amén. La ceremonia es algo que simplemente es una ordenanza que se hace en simbolismo, pero en realidad lo que importa es el corazón, no la apariencia. Muy bien. En 1 Corintios 15, del 1 al 4, el evangelio que Pablo predicaba se define.
En su evangelio se menciona el bautismo, vamos a ver. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. ¿Ok? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Si yo creo en esto, todo lo que representa estos acontecimientos, yo soy salvo. En ningún momento dice, y tienes que ser bautizado, si no, no vas a ir a la vida eterna. Entonces no se menciona el bautismo, ¿verdad? Estamos hablando de este tema de que el bautismo en sí solo, este acontecimiento, no te va a hacer ni más espiritual, no va a quedar tu viejo hombre en el agua. Cuando salgas, simplemente por haberte tú mojado, en ese momento te va a llegar un rayo de luz y una unción especial para que empieces a cambiar tu vida. No. Y tampoco es un medio para la salvación. No, si no estás bautizado no te vas a ir a la vida eterna. Bueno, es un poco relativo. O sea, si te bautizaste porque realmente creíste, sí. Pero si no has creído, aunque estés bautizado, no te vas a ir a la vida eterna. La condición y el requisito es y será creer en el Señor, en el Evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados como propiciación por nuestros pecados, calmando la ira de Dios, fue sepultado, ¿verdad?, para que se consumase su sacrificio, pero fue resucitado para que la justicia de Dios permanezca justa, permanezca santa, permanezca completa y podamos nosotros confiar en ella. Y esto es algo hermoso, ¿ok? Nota, si el bautismo hubiera sido necesario para la salvación, ¿no crees que Cristo habría enviado a Pablo a bautizar también? O lo había mencionado en la Escritura con mucha claridad, como lo hace en otras doctrinas. Amén. Perfecto. Vamos a continuar, amados hermanos. Muy bien, ¿qué significa el bautismo? Bueno, el bautismo identifica al creyente con Cristo y su salvación. Por eso decíamos que era un símbolo, ¿verdad? Es una identificación, es un sumergirse para presentarse en semejanza de Cristo. En Mateo 3, del 14 al 15, ¿cómo respondió Jesús a Juan el Bautista cuando Juan se oponía al bautismo de Jesús? Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. El Señor Jesús nos vino a dar ejemplo de la necesidad de entender lo que representa limpiarse en toda su alma, en su ser. Él llega, el Señor Jesús viene a hacer este rito, dando testimonio de su condición como hombre, humillado, manifestando la necesidad que tenemos de la santidad que Dios nos da, de la santidad de Dios. Necesitamos la pureza, el perdón de los pecados y la regeneración que Dios nos da. Entonces, Él nos da el ejemplo y por eso nosotros entendemos esta justicia, como decíamos, podemos entender el propósito de ser como Jesucristo, de que también nosotros tenemos que decir, yo necesito toda la gracia y la misericordia de Dios. Necesito ser limpiado, necesito ser conformado a Cristo, necesito nacer de nuevo, ser purificado todo lo que yo soy para empezar una vida nueva en limpieza. Muy bien. La respuesta de Jesús, voy a poner un poquito más aquí. La respuesta de Jesús es difícil de entender, pero la mayoría de los estudiosos de la Escritura están de acuerdo en que Jesús quería decir que su bautismo era necesario porque era parte del plan de Dios. En su bautismo, el Señor Jesucristo se identificó con su pueblo y con el pecado de su pueblo por el cual moriría. Amén. Cuando un creyente se bautiza ahora, se identifica con el Señor Jesucristo y la salvación por medio de su muerte. Nos asemejamos a su muerte, a su sepultura y a su resurrección. Cuando nosotros nos adentramos al agua, significa una muerte en nuestra vida pasada. Cuando estamos esos segundos dentro del agua, es como una sepultura del viejo hombre. Y cuando salimos, es la resurrección de una vida nueva para comprometernos con el Señor. Eso es lo que representa, pero eso tiene que pasar en tu corazón. No es un acto de fuera, sino es un acto interno. Por actos de fuera, pues tenemos lleno el antiguo pacto, pero ya vimos que nadie puede ser justificado por medio de las obras,
de la ley. Entonces era necesario la transformación de nuestro corazón, pero tiene que estar muy bien entendida, y para esto es la ordenanza del bautismo. 1 Corintios 1, de 2 a 13. Es un buen ejemplo de cómo el bautismo es una identificación con la persona en cuyo nombre uno es bautizado. En la iglesia de Corintio, los creyentes inmaduros estaban identificándose con sus apóstoles y maestros favoritos. Pero Pablo preguntó, ¿verdad? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Verdad? Nota, Pablo decía a los creyentes en Corintio que querían identificarse con él o con los otros apóstoles, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Silas. Dice que él no fue crucificado por ellos. Y cuando fueron bautizados no fue para identificarse como seguidores de él, sino seguidores de Cristo. O sea, no seguimos al hombre, seguimos al Señor. Y esto debe ser bien claro para que nuestra comunión sea verdaderamente con el Padre, como decía el apóstol Juan, y con su Hijo Jesucristo, esta comunión verdadera. Muy bien. Según Gálatas 3:27, ¿qué simboliza el acto de ser bautizado en Cristo? Muy bien. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, están tomando las obras. Acuérdense que las vestimentas en la Escritura representan las obras justas de los santos. Bueno, las vestiduras de lino fino son las obras justas, las vestiduras viles son las obras de pecado. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, nos revestimos de la obra de Cristo, que es asemejarnos en la voluntad que Cristo nos enseñó de amar al Padre con toda su alma, su mente y su corazón, y amar a su prójimo como a él mismo. Y así nos asemejamos también a esta gracia de Cristo como sus discípulos, como sus hijos, para poder caminar en la vida eterna, para poder llegar a la vida eterna. Muy bien, vamos a continuar. Voy a subir un poquito para acá. Ahí está. En el bautismo, el creyente no solamente se identifica con la persona de Jesucristo, sino también con su obra. ¿Ven? Según Romanos 6, del 3 al 4, ¿con qué aspecto de la obra de Cristo se identifica el creyente cuando es bautizado? Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Verdad? O sea, bautizarlo es asemejar, sumergirnos en su muerte, es considerarla, hacerla parte de nosotros, esa muerte expiatoria, esa muerte que fue la propiciación para nuestra salvación, que calmó la ira de Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, es lo que decíamos, esa similitud de estar bajo el agua es como si estuvieses en el sepulcro, ¿verdad? Donde ya murió el viejo hombre. Cristo murió para llevar en sí el pecado de todos nosotros, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, cuando tú sales del agua, representa la vida nueva que tienes por delante. Ahora, aclaro, esta vida nueva no empieza cuando sales del agua. Esta vida nueva empezó cuando creíste en Cristo con todo tu corazón y hiciste esto en tu espíritu, en tu alma, en tu mente. Decíamos lo que pasó con el ladrón que estaba junto al Señor Jesucristo en la cruz. Todo esto pasó en su mente, esto pasó en su corazón. Él creyó y fue semejante en esa fe a la muerte, a la sepultura, a la resurrección de Cristo por creer. Pero esto nos ayuda a entender este propósito. Esta ordenanza nos ayuda a entender la necesidad que tenemos de morir y estar en vida nueva. Esto es fundamental. Muy bien, por eso es importante esta ordenanza del bautismo. Es una manifestación, es una forma de ver si realmente estamos diciendo la verdad, ¿no? Si realmente estamos comprometidos, hacemos este acto y si después ya no regresamos a la iglesia, pues estuvimos mintiendo y esto no fue cierto. Pero cuando hacemos este acto, que ya es en su voluntad una manifestación hermosa, incluso el bautismo pudiera considerarse como nuestra primera manifestación pública de fe. Lo hacemos delante de los hermanos, esto como iglesia, para integrarnos al cuerpo de Cristo. Ya lo veremos más en la clase de membresía, pero esto es importante. Entonces es una confesión pública de fe también, donde nosotros estamos aceptando que esto ya pasó en mi corazón, que yo ya estoy comprometido juntamente con Cristo, que creo en el Señor Jesucristo, que Él murió por mis pecados y yo quiero morir también a mí para vivir para Él, ¿verdad? Muy bien, así que y andemos en vida nueva. Perfecto, punto número 5. Cuando el creyente se sumerge en las aguas del bautismo, se identifica con la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió al pecado en la cruz, el bautismo del creyente simboliza que Él también ha muerto a una vida de pecado. Según Romanos 6, del 4 al 6, ¿cuál es el propósito de la muerte del creyente al pecado? Muy bien, vamos a ver.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, simboliza que ya nos arrepentimos y murió ese hombre pecador, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿verdad? Cuando Jesús murió en la cruz, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, y ahora estemos en una vida nueva, caminando en la santidad que Cristo nos regaló por medio de su sacrificio. Qué importante es todo esto, amados hermanos. Así que vamos a continuar. Muy bien. El bautismo identifica al creyente con la iglesia de Cristo, ¿ok? En el bautizo cristiano, el creyente se identifica con el Señor Jesucristo y su salvación, siendo identificado con el Señor y la cabeza de la iglesia. El creyente, ¿verdad?, también se identifica con los demás creyentes en la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿ok? O sea, decíamos, tiene un sentir práctico. O sea, esto no es cuestión de una cátedra, de una clase de teología, porque ahí todos podemos hacer un montón de cosas, pero en la vida práctica no funciona, funciona la realidad que el Señor nos mandó, amén. Entonces nosotros realmente tenemos que saber que nos integramos a un cuerpo de Cristo, somos parte los unos de los otros. Amo al que me engendró y a los que han sido engendrados por Él. Entonces nosotros amamos a los hermanos, nos comprometemos con la iglesia local, y esto es un instinto del hombre nuevo, del hombre salvo. Amén. ¿Qué enseñan los siguientes versículos de esta gran verdad? ¿Qué enseñan de esta gran verdad? Bueno, Romanos 12, 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, ¿ven?, en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Somos integrados a un cuerpo, somos integrados a una familia de la fe que va a glorificar el amor de Cristo en esta tierra, ¿verdad? Toda la gente del mundo sabrá que Cristo ha venido cuando vea cómo nos amamos. Primera de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, voy a subir un poco más, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Qué importante, ¿verdad? Así también Cristo, todos somos miembros de Cristo y partes de su cuerpo, siendo Cristo la cabeza. Según Hechos 2 del 41 al 42, ¿cómo se identificaron con la iglesia los que fueron bautizados? Miren, vamos a ver. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Uno se bautiza y se añade a la iglesia, no se bautiza y se va de la iglesia o ya no se compromete. Por eso es una ordenanza que va a detectar quién realmente está realmente comprometido, porque no, pues yo me bauticé porque mi mamá me obligó, entonces, pero pues esa persona no va a entender, no va a dar fruto. Por eso el bautismo es algo muy, muy importante, que no puede cualquiera, nada más, un niño, un adulto que no está convencido, no es algo que funciona simplemente por un ritual. No es que porque tú pases en eso estás absorbiendo la teoría, ¿verdad?, como si fuese una cábala judía. No, o sea, la palabra tiene que vivirse para que realmente sea provechosa. Si se dice y si no se vive, no tiene función, no tiene propósito, dice el apóstol Santiago. Entonces esto es importante entenderlo, por eso tenemos que poner la palabra por obra, ser hacedores de la palabra. Muy bien. 3. El bautismo es también uno de los símbolos de la unidad de los creyentes como una iglesia. Según Efesios 4:3, ¿cómo debe de ser la actitud de los creyentes en la iglesia? Bueno, ¿qué dice la palabra? Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos a guardar, o sea, estamos con grande solicitud, con grande prioridad a guardar la unidad del Espíritu Santo en todo lo que representa su palabra, sus mandamientos, la manifestación de su gracia, el fruto del Espíritu, y siempre todo en el vínculo perfecto de la paz, del amor de Dios que nos ha regalado por medio de Cristo. Mi paz os dejo, dice el Señor, mi paz os doy. Y esto es algo con la cual construimos en la iglesia gracias a la manifestación de la fe en su santo nombre, y el bautismo nos va a ayudar.
Hay una voluntad de paz, hay una voluntad de amor, no es algo humano, no es a fuerza que tenemos que llegar a la unidad, no es afanoso, es algo natural. En la paz del amor de Dios llegamos a la unidad del Espíritu. Es un milagro muy grande y muy glorioso. Muy bien, estamos terminando ya. 4. En Efesios 4, del 4 al 6, la Biblia nos muestra 7 cosas que cada creyente en la iglesia tiene en común con los demás y que son la base de la unidad y la paz de la iglesia. ¿Cuáles son? Llena los espacios en blanco. Efesios 4, del 4 al 6. Vamos a ver el texto. Amén. Efesios, ¿verdad? Aquí estamos acá. Efesios capítulo 4, del 4 al 6. Muy bien, vamos a verlo, aquí está. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, ¿ok? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, ¿verdad? El cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Qué importante. Es un solo Señor, un solo Padre, ¿verdad? Qué importante. Entonces vamos a contestar aquí. Dice aquí la palabra, es un cuerpo, amén, una fe, un espíritu, un bautismo. No hay mucho, o sea, puede haber muchas corrientes doctrinales, pero si no estamos en unidad en esto, pues, algunas estarán muy equivocadas, porque solamente hay un camino, solamente una verdad y solamente una vida, y es Jesucristo. Entonces, no puede haber dos cuerpos, un cuerpo A, un cuerpo B, no puede haber una fe diferente, no puede. La fe es en Cristo, solamente hay un Espíritu Santo, y solamente las manifestaciones de su gracia para con su iglesia son una. Muchos podrán decir que esto es del Espíritu, pero pues de eso que sea una verdad, pues hay que comprobarlo. Y solo un bautismo, amados hermanos. Aquí es donde la cátedra teológica, los que ya vieron el curso de la iglesia introductoria a la carrera ministerial se dan cuenta cómo en la creación de las sectas y la cátedra de Roma, ¿verdad? En el tiempo que Roma logra sincretizar la Biblia con todas sus herejías y sus prácticas antibíblicas, empieza ese monopolio, y aunque hubo algunas cosas buenas que vienen de la misma palabra, pues de alguna manera sí hay cosas perjudiciales en la cátedra de la teología que se instituyó por los romanos, donde lo único que ha servido es para dividir opiniones y sacar varias versiones de un solo texto y varios bautismos, bautismo de acá, bautismo de allá, pero amados, esto no sirve de nada si en la práctica no entendemos realmente una misma manifestación de la fe cristiana, y el Señor nos la enseñó. El que realmente creyere se debe de ver el fruto, por sus frutos los conoceréis, y si realmente tú te bautizaste en el amor del Señor, se va a ver el fruto y se va a ver algo homologado en todos los cristianos, en toda la iglesia, en todas las edades, por todo el mundo. Solamente hay una esperanza, la esperanza es en la segunda venida de Cristo, el juicio eterno, la salvación eterna, la vida eterna. Un solo Dios y Padre y un Señor Jesucristo, ¿verdad? Solamente un Dios, un Padre y un Señor Jesucristo, el cual es sobre todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice la palabra. Muy bien, vamos a terminar, y estamos ya terminando. Dice, nota, cada creyente en Jesucristo que ha sido bautizado se ha identificado con el Señor y su salvación. Amén. El saber que tenemos un mismo Señor y Salvador es un elemento fuerte para mantener la unidad y la paz en la iglesia. Una misma doctrina que enseña lo mismo, que Jesucristo es el Salvador, que el Señor nos ha dado redención y que se ha manifestado en la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Y creemos en la obra del Padre, la obra del Espíritu, la obra de Jesucristo, creemos en la segunda venida de Cristo, creemos en la manifestación de la vida eterna, creemos en el castigo al infierno, y esto es gracias a la obra de la palabra de Dios que lleva un mismo mensaje, un mensaje central, para que todos creamos y estemos en unidad, en paz, sintiendo una misma cosa, que es lo que el Señor nos ha mandado. Muy bien, amados hermanos, bueno, pues terminamos esta clase, esta lección número 5, la gloria sea para el Señor. Vamos a orar para que Cristo sea exaltado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, honra y honor a ti, Padre bendito. Gracias porque nos has permitido llevar a cabo esta lección.
Te pedimos que estos conocimientos queden en nuestro corazón y den fruto al 100 por 1 para poder agradarte en todo, Señor. Ayúdanos a manifestar esta gracia de la salvación por medio de tu bendito Espíritu Santo para seguir adelante en el camino de la fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a seguir continuando con la carrera ministerial, con estas lecciones, Señor, para que puedan ser edificación para tu pueblo y cumplamos la misión de edificar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente lección. Un abrazo muy grande, bendiciones y paz en el Señor.